A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. A nombre de César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, les damos la más cordial bienvenida en esta oportunidad que diremos las cosas como son con nuestro invitado especial Alejandro Zavala. Alejandro es consultor político y es un analista considerado y reconocido en el ambiente político, por lo tanto es una eminencia y una autoridad en los temas que trataremos. Los temas que trataremos son de la coyuntura nacional, el momento que vive el país en todo el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito moral, porque Arroz Verde sigue destapando las cloacas en donde se encontraba concentrado. César, bienvenido a decir las cosas como son. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Un gusto, Alejandro, tenerte en este programa donde tratamos de esclarecer algunas de las cosas que la ciudadanía no las tiene muy precisas. Sin el afán de pecar de apocalíptico, después de haber hecho algún recorrido por diversas ciudades del Ecuador, he podido determinar en distintos segmentos de la población que se confabulan, que se articulan tres factores. La primera, hay un criterio generalizado de que tenemos un gobierno sin dirección, ni en lo político, ni en lo económico, patalea también en lo social. Hay una oposición fracturada, fragmentada, la realidad local es muy particular en cada provincia del Ecuador. Y también tenemos una ciudadanía con una gran desafección por la política. Hay un sentimiento contrario, un malestar, un tema de antipolítica enorme, que creo que se puede de alguna manera explicar como una resaca del populismo. Pero yo creo que también hay otras variables que, Alejandro, tú nos podrías esclarecer, ayudar a argumentar un poco más. Y quisiera más bien que estos temas sean los que de alguna forma pongan la tinta en el tintero. Patricio, César, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá, un gusto charlar con ustedes. Sí, definitivamente para mí, yo veía esto ya venir desde que el correísmo se acabó. Es natural que después de una década entera de un partido hegemónico, de una ideología hegemónica, de una justicia hegemónica, de una economía hegemónica, ahora se produzca un fenómeno de dispersión absoluta, pues, porque un partido que ganaba, bueno, sabemos cómo ganaba, pero que ganó un montón de 14 elecciones en 10 años, era natural que ganaba con porcentajes de 60-70%. Ese 50% que hoy día ha perdido el correísmo, evidentemente iba a salir para diferentes lados, iba a tomar diferentes caminos. Entonces unos se quedaron en el gobierno, otros fueron para un lado, para el otro, pero la gran mayoría de la ciudadanía se quedó en la nada. Ahorita no, en este preciso momento yo he visto estadísticas de empresas serias y en este preciso momento el 80% de la gente no cree en partidos políticos, más del 70% de la gente no cree en izquierdas o derechas. Es un fenómeno muy fuerte el desencantamiento general con la política, el desencantamiento general con el gobierno, con las instituciones. Eso yo creo que es lo más grave, porque se hablaba que en este gobierno iba a haber un proceso de reinstitucionalización y hemos visto que la gran mayoría de instituciones han fracasado. Yo podría salvar ahí tal vez a la Corte Constitucional, pero vemos los problemas que hay en el CNE, vimos el Consejo de Participación Ciudadana lo que pasó, hemos visto instituciones como la Corte Nacional. Todas estas instituciones no han podido reinstitucionalizarse después de haber sido cooptadas absolutamente por un solo poder como era el correísmo. Entonces yo creo que esto es un fenómeno, si quieres natural, si quieres obvio, evidente que va a pasar. Ahora, el problema es que cuando no existe un norte, la gente se va para cualquier lado, y ahí es donde hacen pie o hacen raíces mucho los populismos, y los populismos son lo más peligroso que nos pueden pasar en el futuro.
Sin embargo, se anunció el gobierno de Lenín Moreno, anunció que sería un gobierno de transición entre ese autoritarismo populista, entre ese el Estado que dijo el Estado soy yo, el control de todas las instituciones del Estado, y eso desgraciadamente no ha sucedido por el temor político, no ha sucedido por el poco valor político que tenía el gobierno, y sin embargo la situación ha decantado en una decepción de toda la sociedad, no solamente en las ciudades que ha visitado César o en las ciudades que visitamos. Ya una encuesta de opinión determina que las instituciones son precisamente las peor puntuadas. Los partidos políticos están puntuadas en la credibilidad y confianza de la sociedad muy abajo, y obviamente eso necesita reencontrarse nuevamente con un camino que nos permita encontrar y ver la luz al otro lado del túnel. Ahora, debemos recordarle a la audiencia que Lenín Moreno trató de sostener su propuesta con un margen casi de empate electoral cuando se anuncia la victoria, de forma tardía, por cierto, del ex gratamente recordado Juan Pablo Pozo, quien fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Él se enfocó en tres cosas. La primera, ofreció una transición en donde las instituciones iban a ser remozadas, eso no ha sucedido. La segunda es una cirugía mayor en contra de la corrupción, y vemos que en el Ecuador no se ha recuperado ni un solo centavo de todas las denuncias, que además tampoco han sido procesadas con la celeridad que se requiere en la justicia, pese a que la Fiscalía hace muchos intentos. Y la tercera cosa es que Moreno de alguna forma trató de recomponer el tejido social en el sentido de aligerar, atemperar los ánimos entre correístas y no correístas. Creo que estas tres cosas, ninguna de las tres han sucedido. Lo más complejo es que este escenario termina siendo un caldo de cultivo, no necesariamente para que haya una recomposición del sistema de partidos, sino para la emergencia de un outsider, de otro populista, o incluso, yo me atrevería a decir, para remozar el correísmo desde los mismos errores, porque me parecería que el mejor jefe de campaña de Correa termina siendo Lenín Moreno. Yo creo sinceramente que el gobierno de Lenín Moreno fracasó en dos de las tres cosas que hizo. Pero te puedo decir una que tuvo mucho éxito, pero que la debía hacer al mismo tiempo de las otras dos. Lo que tenía que hacer Lenín Moreno, su estrategia principal era incinerar el correísmo, incinerar Alianza País como movimiento, y lo ha logrado. O sea, Alianza País ahora ya no es nada. Antes era el movimiento más poderoso, el movimiento más importante, el movimiento donde todo el mundo quería ir, entre comillas, porque era el movimiento que supuestamente siempre iba a ganar. Entonces el proceso de haber incinerado el correísmo es un proceso que lo ha hecho con mucho éxito Moreno. No sé si alguien más podía haberlo hecho, porque lo hizo desde adentro. Entonces fue muy importante, y ahora Alianza País es nada. Es más, yo tengo alguna información de que si es que va a haber un candidato de gobierno, ya no va a ir siquiera por Alianza País, sino va a ir por un movimiento tercero o un movimiento X, no por Alianza País, que ese movimiento va a ser totalmente borrado, y van a salir incluso con diferentes nombres y diferentes colores. Ahora, lo que debía hacer Lenín Moreno y que no hizo, fue que al mismo tiempo debía gobernar, pues. Y cuando uno tiene que gobernar, ahí es donde no ha tenido ningún éxito, porque las dos patas donde tenía que gobernar, que es la parte social y la parte económica, nunca las logró llevar a cabo, y básicamente por una cosa, porque en esta transición entre el correísmo empezó a nombrar a los mismos círculos de Correa. Entonces, ¿cómo quieres tú cambiar la parte económica si tienes una Mariel Sabiteri o un Carlos de la Torre? Era imposible. Entonces, después de algún tiempo, medio quiso recomponer con Richard Martínez, pero al enfermo, en consultoría política decimos que cuando el enfermo llega a las manos de un presidente hay que operarlo inmediatamente. Y se tardó 2 años en operar al enfermo, y ahorita las medidas ya son absolutamente impopulares. Ya no tiene ni siquiera, hemos visto que las últimas medidas del presidente creo que están entre 15-20% de popularidad. Vi unas de Quantum en donde la palabra del presidente está en el 10%, es una cosa terrible. Entonces ya no puede sostener la cirugía mayor contra la corrupción y los cambios económicos que debía hacer, recortar el aparato del Estado, cambiar el modelo económico. Seguimos con un modelo petrolero, seguimos con un modelo de deuda externa tremendo, un modelo asfixiante de deuda externa. Seguimos con 1/3 de nuestros ingresos gastados en burocracia. Entonces, esas cosas ha sido absolutamente inútil el gobierno de Moreno, porque no se dedicó a hacer las tres cosas que tenía que hacer al mismo tiempo, y se demoró demasiado en hacer la transición de Alianza País a un gobierno
como debía ser con gente más capacitada para cambiar el modelo económico populista que teníamos con Correa. Al haberse realizado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay exigencias, desde luego hay una carta de intención que está firmada, sin embargo los efectos de esa carta de intención tampoco se ven, porque una de las cosas principales es la eliminación de subsidios en el campo económico, por ejemplo, y eso no está sucediendo por temor al costo político que eso podría tener. Exacto. También en la carta de intención debe estar, y está lógicamente, la reducción del tamaño del Estado, y la reducción del tamaño del Estado sigue intacta, y es decir, no ha habido esa reducción en la medida que los organismos crediticios internacionales exigen, al haber entregado casi 2.000 millones de dólares al gobierno central. Y esos recursos, ¿en qué están siendo utilizados? También están siendo utilizados en elementos populistas de entrega de viviendas gratuitas, de apoyos a grupos marginados. Es cierto que se requiere, pero no es cierto también que los maestros, por ejemplo, jubilados que tenían el derecho a un bono de compensación por su tiempo de servicio, no han estado recibiendo y se les quiere pagar en papeles del Estado. Eso ha provocado un mal general y un malestar general en toda la población y en toda la sociedad. Ahora, en la parte política me parece que es importante entender si vivimos un correísmo sin Correa y si que la inexistencia de un partido significa la eliminación de las bases del correísmo. Y yo creo que más bien ahí hay una cosa muy compleja que nosotros deberíamos detenernos a analizar, y es que si bien Alejandro dijo puede ser que esté pulverizado en cuanto a la parte normativa, lo que significó lo simbólico, a la parafernalia que se armaba en la tribuna de los Shiris cuando cantaban las canciones de Quilapayún y Pueblo Nuevo, ¿no es cierto?, que también tendrá que rendir cuentas de los 10 años que hicieron una serie de cosas con las tarimas. Sin embargo, a mí me parece interesante que todavía hay una base bastante poderosa, en el sentido de que electoralmente es muy representativo el voto que tiene el correísmo en términos de entre un 25 y 30%, que en una elección nacional le permitiría a un candidato de esta tendencia de alguna u otra manera ser protagónico si es que no hay una estrategia adecuada de la oposición. Y ahí, Alejandro, tú tienes como mucha claridad en cuanto a lo que significaría enfrentar a un candidato o una candidata que de alguna manera ya tiene un sustento. Y más aún, César, cuando esas candidaturas están dispersadas, pero ampliamente, entonces el 23-25% de un voto duro, desde luego que le da opciones a cualquier candidato de pasar a la segunda vuelta. Yo ahí tengo una teoría particular y creo que me parece que no es tan importante la dispersión de las candidaturas per se, porque, por ejemplo, podríamos poner después el ejemplo de la alcaldía de Quito, pero ¿por qué? Yo creo que lo más importante es que los candidatos de oposición, los candidatos que estén del centro a la derecha, si ustedes quieren, o los candidatos que vayan en contra del correísmo, tienen que entender el electorado correísta. No hay ni un solo candidato que entienda el electorado. O sea, con atacar al correísmo lo único que estamos viendo es que se hace más fuerte. Con hacerle la pelea, hacerle la guerra, no sirve. Hay que entender el electorado. Yo creo que hay una cosa grave de los candidatos del centro a la derecha. Creo que viven en una burbuja. Creo que no se dedican a entender el electorado, a ir a los lugares profundos en donde está el voto correísta y no a entender cómo pueden hacer para cambiar ese voto, para mover ese voto de algún lado. Creo que viven en una burbuja de medios de comunicación que el pueblo no ve. Creo que viven en una burbuja de líderes de opinión que el pueblo no escucha. Creo que viven en una burbuja de que porque le invitaron a tal o cual medio de comunicación o porque cual o tal periódico habló de mí, estoy en lo alto de la opinión pública. Confunden opinión pública con masa electoral. La opinión pública es una élite, es una burbuja pequeña. Y yo creo que muchos de los candidatos del centro a la derecha están bien posicionados ahí, pero ese electorado tiene un tope. Eso es lo que a mí me desespera muchas veces. Piensan que porque están bien y porque salen en el canal de mayor rating o porque salen con el entrevistador de moda, están bien posicionados. No es verdad, porque esa gente tal vez ve otros medios de comunicación como los del alcalde de Quito, qué sé yo. Y dense en cuenta, pongamos los candidatos a alcalde de Quito, entre Montúfar, Solines, Holguín y Vintimilla no llegaban al 30%, 28%. Y en cambio entre Luisa Maldonado y Yunda hacían 50% del electorado. Esos son los votos que no encuentra el centro a la derecha.
Esos son los votos que no están entendiendo, esas son las herramientas con las que no están llegando, esos son los mensajes con los que no están haciendo, no le están llegando a la gente. Esos son los líderes de opinión. Nosotros pensamos que los líderes de opinión son los analistas como nosotros que salimos a hablar en los medios, y tal vez no sabemos que en los barrios hay otros líderes de opinión. Entonces eso es un fuerte trabajo de investigación, de análisis del electorado, de herramientas, de lenguaje, de un montón de cosas que los candidatos no están haciendo. Tienen consultores políticos malos o tienen consultores que no son consultores políticos sino sociólogos, otra cosa. Los consultores nos dedicamos a hacer análisis de electorado, a hacer microanálisis. Ahora con la microsegmentación, la georreferenciación, hay herramientas de tecnología impresionantes para entender y para saber cómo llegar a esos electorados. Yo creo que mientras no se entiende el electorado correísta, los otros candidatos no van a tener posibilidades, así se unan y salga uno solo. Sin embargo, de ese entender al electorado correísta, también hay otro segmento que está muy amplio, pero sí, yo creo que está disperso, y está disperso en cientos de candidaturas, porque 295 partidos y movimientos políticos van a poner cientos, y pusieron cientos de candidaturas en todo el país, miles de candidaturas, diré yo. Entonces, dispersado así el electorado, el pueblo, ese electorado general, ¿qué es lo que está pensando? Los políticos tienen otro interés alejado al mío. Los intereses hoy de la población son trabajo, seguridad, la migración. Ya no es, por ejemplo, la corrupción, y eso es lo que me extraña raramente. La corrupción ya no cuenta como las preocupaciones de los ecuatorianos en varias encuestas de opinión, pero el hacer de ese electorado que ha desconfiado en los políticos, ¿a quién le queda? ¿A los propios partidos políticos? ¿O será acaso la sociedad civil la que tiene que recomponerse y también surgir nuevamente y a su alrededor ubicar a los movimientos y partidos políticos? Yo creo una cosa que me parece muy importante. Yo creo que al final, el próximo año, a estas alturas del próximo año, nosotros ya tendremos claras los binomios para la presidencia del 2021. Y yo creo que no van a pasar de 5. Yo creo que va a estar, y entre esos va a estar el próximo presidente. Creo que va a haber evidentemente un binomio correísta, con Correa o sin Correa, o por interpuesto candidato. Vemos los Fernández que están en Argentina. Creo que va a haber un binomio de Nebot, también no sabemos si va a ser Nebot, pero va a haber un candidato de Nebot. Lasso ya se ha lanzado. Creo que va a haber un candidato de gobierno también. Creo que el gobierno va a apoyar a alguno de los candidatos, y por lo que yo tengo alguna información o por lo que se está viendo con pruebas, creo que va a ser el vicepresidente. Así se escucha, creo que el vicepresidente va a ser el que encabece todo esto. Hemos visto que últimamente el presidente está nombrando en su gabinete gente del entorno del vicepresidente. El secretario de Comunicación, algunos ministros son del entorno del vicepresidente. Entonces, me parece que por ahí apunta. Y me parece que sí hay un espacio para un outsider. El outsider necesitaría, básicamente en mi concepto, 3 elementos básicos. Tiene que tener una valentía sin nombre para meterles a sus amigos y a su gente a la cárcel. Porque lo que hemos visto aquí es que se ha hecho fiscalización a la carta. Entonces, el outsider tiene que tener una valentía sin nombre para estar dispuesto a poner a sus amigos o a sus parientes en la cárcel. Lo segundo, tiene que tener una credibilidad absoluta. No puede tener manchas de corrupción o de actos antiguos de corrupción. Tiene que venir con una hoja de vida muy fuerte. Y tercero, tiene que hablarle al pueblo de una forma en que el pueblo entienda cómo va a resolver las dos cosas más importantes, los issues que llamamos los consultores, las cosas más importantes de campaña. ¿Qué van a hacer? El empleo, o sea, la parte económica y la seguridad. Si es que uno logra, yo les comentaba extra cámaras hace un momento, que debe haber una parte en la mitad en donde se pueda abordar la seguridad sin violar los derechos humanos, porque nadie está de acuerdo en que se violen los derechos humanos, pero también tener una mano fuerte suficiente como para atacar el problema, no como ahora que se nos ha ido totalmente de las manos. Entonces yo creo que la persona que logre comunicar la generación de empleo y más el tema de seguridad, creo que por ahí puede rondar un outsider que salga bien puesto y que pueda causar sorpresa también dentro de la elección. Bueno, yo diría que también habría que responderse a quién le conviene la fragmentación. Creo que es evidente la respuesta. Mientras más candidatos y existe una mayor fragmentación del electorado, indudablemente el que tiene sentadas ciertas bases, de alguna manera es como vencedor. Ahora, en la cartografía electoral, en el mapa electoral, nosotros vemos que no hay tampoco candidatos nacionales. Es decir, nosotros vemos un candidato muy localizado en Guayaquil, ni siquiera en la provincia de Guayas, ni tampoco ha viajado
los votos del Partido Social Cristiano por el País, es decir, no podemos decir que hay un candidato Nebot nacional, no hay un candidato Lazo nacional, porque incluso la segunda vuelta se vio que iba cada vez localizándose más a la sierra que a la costa. El correísmo podría decirse que es una sumatoria de segmentos de la población sí nacional, y podríamos decir que el outsider tendría que de alguna manera ir como agregando demandas, elementos, replanteando liderazgo, metiendo temas nuevos, pero sobre todo a mí me parece que este outsider podría ser, si se da el caso del outsider, con una capacidad de negociación y habilidades de atemperar los ánimos y de bajar la desafección y la bronca entre la sociedad que existe. ¿Sabes de qué? Hay una bronca de fuerte. ese análisis es importante, y lo que Alejandro dice me preocupa más que darme alguna esperanza. Es decir, va a haber siempre un enfrentamiento entre izquierdas y derechas. Es el momento de izquierdas y derechas. Jaime Nebot acaba de decir en declaraciones públicas de que el pueblo no cree que en las derechas ni en las izquierdas. El pueblo cree en que tiene hambre y necesita un bienestar y progreso. Y también la presencia o el surgimiento de un outsider realmente súper preocupante. Correa fue un outsider. ¿Y dónde nos dejó el país? Es decir, la preocupación del outsider en el Ecuador necesariamente ha estado relacionado con el populismo. Patricio, y el populismo ha sido un azote permanente. Pero yo creo que habría que precisar que el outsider no tiene vida sin los seguidores y las estructuras. Y yo creo que Correa no estaba rodeado de outsiders. Al contrario, yo creo que Correa tenía gente que durante 20 o 30 años venían haciendo una serie de incursiones a partir de ciertas reivindicaciones de derechos y de izquierda. Y claro, uno de los que se sentó a la mesa a elegir que sea candidato a Correa fue Gustavo Larrea. Claro, y Alberto Acosta. Y Alberto Acosta. Entonces, ahí también hay que poner que, o sea, el outsider representaba una... ¿Saben cuál puede ser una clave súper importante para el próximo candidato para que pueda acceder a las elecciones? Quito. No tenemos un candidato en la ciudad. Claro. Quito es un electorado que está prácticamente abandonado. ¿En Quito o en la sierra? Sobre todo Quito, pero Quito es súper clave. O sea, miren la densidad poblacional que tiene Quito. Quito solo te puede poner en segunda vuelta. Y el peso electoral, el peso electoral de Quito es muy importante. Además, aquí se dice, Quito va a ser muy importante. Yo no veo una figura quiteña como para encabezar. Pero como binomio, escoger un quiteño bueno, o tal vez un outsider quiteño, creo que sería muy importante, porque estábamos hablando justamente, Nebot tiene poca entrada en Quito. Hemos visto que realmente no sé lo que ha fallado, pero el Partido Social Cristiano no se ha consolidado en la ciudad de Quito, no tiene estructuras, no tiene bases. Vemos que cuando llega Nebot no es mayor el respaldo, el entusiasmo. Hemos visto auditorios que ni siquiera se llenan. Lazo yo creo que perdió definitivamente Quito con lo que pasó en la segunda vuelta. Creo que la idea de él de venirse a rescatar Quito es porque yo creo que él siente en el fondo que lo perdió. Los quiteños están muy resentidos con lo que pasó con el tema electoral, con el tema del fraude que se gritó a los cuatro vientos y después prácticamente se quedó en la nada. Y creo que Correa y el gobierno no tienen Quito. Otto, yo no creo que la gente aquí en Quito ni siquiera le conozca mucho a Otto Sonnenholzer, y creo que Correa tampoco. Yo creo que tendrá las bases del sur, lo que le trabajan normalmente Paola Pavón, Luisa Maldonado, Virgilio Hernández, esas cosas, pero un candidato fuerte de la ciudad yo creo que es clave para cualquiera de los que se lancen a la elección. Pero vemos esos candidatos también, o esos precandidatos que ya empiezan a hacer los recorridos por el país. El propio Jaime Nebot está recorriendo el país, Guillermo Lazo está recorriendo el país, pero también hay gente como Fernando Valda, por ejemplo, que ya se dice que tiene el respaldo de un político de derecha, ¿no? Y concretamente se dice, no tengo evidencia empírica para decir que Álvaro Noboa es quien le está dando el respaldo a Fernando Valda. Fernando Villavicencio está recorriendo el país con su discurso de anticorrupción, que es lo que decía precisamente nuestro invitado. De esta manera, y al estar tan próximos, 2 años nos quedan para un proceso electoral, realmente es un tiempo bastante corto para definir candidaturas. Pero tendremos que hacer a los 2 años uno nuevo, mirando si lo que dijimos se cumplió. Veamos qué es lo que pasa, y ahí estará invitado Alejandro Zavala nuevamente. De esta manera, con nuestro invitado Alejandro Zavala, consultor político, César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.